La contundente sopa de trigo. Para empezar, vamos a agregar 3 litros de agua a una olla grande. Una vez que el agua rompa a hervir, añadimos la carne troceada en partes iguales. Tapamos la olla y dejamos cocer a fuego medio durante 20 minutos. Pasado el tiempo, añadimos el trigo que previamente habremos lavado y remojado durante la noche. Tapamos la olla y cocinamos a fuego lento durante 30 minutos. Mientras se cocina, vamos a picar las verduras. Empezamos cortando el poro por la mitad y luego lo picamos en rodajas finas. De la misma manera, cortamos el apio en rodajas finas de entre 2 y 3 milímetros de grosor. Ahora pelamos el zapallo y lo cortamos en bastones de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Pelamos la zanahoria, la partimos por la mitad y la cortamos en bastones de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Pelamos la papa con mucho cuidado y las cortamos en 4 partes iguales. Y listo, ya tenemos nuestras verduras picadas que darán mucho color y sabor a nuestra sopa. Ahora que ya han pasado 50 minutos de cocción, es hora de añadir una ramita de orégano fresco y la papa. Tapamos la olla y continuamos cocinando durante 8 minutos más. Es hora de darle color y sabor a nuestra sopa de trigo. Agregamos las verduras picadas y las removemos bien. Añadimos una pizca de sal al gusto. Removemos para que se disuelva por completo y se integre a la perfección. Continuamos cocinando durante 10 minutos más. Pasado este tiempo, apagamos la cocina y removemos con mucho cuidado hasta integrarlo bien. Y listo, nuestra reconfortante sopa de trigo está lista para saborear. Servimos caliente en un plato hondo. Para darle un toque final elegante, espolvoreamos con culantro y perejil fresco picado finamente. Y a disfrutar de nuestra deliciosa sopa de trigo. Número 2. Patachi, la sopa tradicional peruana contundente. En una olla grande echamos 3 litros de agua. Una vez que el agua esté hirviendo, agregamos la carne de res previamente cortada en presas de tamaño mediano. También incorporamos el carán o pellejo de cerdo que aportará mucho sabor a nuestra sopa. Agregamos el trigo pelado que previamente ha sido remojado durante toda la noche para que quede más suave y se cocine más rápido. Ahora es el turno de las habas secas partidas, una legumbre rica en proteínas y fibra que aportará un sabor auténtico a nuestro patachi. Echamos las alberjas secas que previamente también han sido remojados durante toda la noche. Echamos nuestro último ingrediente remojado, el suave y esponjoso chuño entero, que aportará una textura y un sabor inigualable. Tapamos la olla y dejamos que se cocine a fuego lento durante 90 minutos. Finalmente, destapamos la olla y removemos con un cucharón hasta integrar todo a la perfección. En la receta de esta sopa, no se echa sal durante la preparación. La sal es agregada al gusto directamente en el plato ya servido. Nuestra sopa patachi está lista para disfrutar. Y para darle el toque final fresco y aromático, espolvoreamos hierbabuena picada. Y el acompañamiento que nunca debe faltar, el rocoto, un ingrediente tradicional que agrega un toque extra de sabor y personalidad a nuestro plato. Número 3. La deliciosa patasca o caldo de mote.
Vamos a empezar colocando una olla al fuego con 4 litros de agua. Una vez que el agua esté hirviendo, añadimos la pata de cerdo, carne de res, mondongo, carne de cordero y la panceta. Cuando el caldo está hirviendo, echamos una ramita de hierbabuena y 2 tazas de mote previamente remojado durante la noche. Para darle más sabor, podrían agregar una rama de apio, una cebolla entera y un par de dientes de ajos enteros. Tapamos la olla y dejamos cocinar a fuego medio durante 3 horas, hasta que las carnes estén blandas y el mote llegue a reventar. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos las carnes y las reservamos. Después le echamos sal al caldo, ajustando la cantidad según nuestro gusto. Ahora cortamos las carnes en tiras largas. Asimismo, picamos la cebolla china. También picamos finamente la hierbabuena y el perejil. Y para darle más sabor, picamos el rocoto en rodajas. Ahora removemos y servimos en un plato hondo. Servimos las carnes encima. Por último, echamos las hierbas frescas picadas y el rocoto. Número 4. La reconfortante sopa de calabaza. Para preparar nuestra deliciosa sopa de calabaza, el primer paso es cortar la calabaza en trozos medianos para luego retirar la cáscara de manera más fácil. Ahora cortamos la calabaza con cuidado y lo picamos en cubos pequeños para facilitar su cocción. En una olla precalentada a fuego medio agregamos aceite de oliva. Incorporamos una cebolla roja picada en cubos pequeños. Vamos a sofreír durante unos 5 minutos, removiendo la cebolla con frecuencia para evitar que se dore demasiado. Cuando la cebolla esté transparente y haya adquirido un hermoso color dorado, agregamos ajo molido o machacado y seguimos sofriendo por 3 minutos más. Agregamos un poquito de sal. Esto ayudará a que la cebolla se ablande y se caramelice lentamente, dándole un sabor profundo y delicioso, además de prevenir que se queme. Luego, agregamos agua a la olla y cuando rompa el hervor echamos la calabaza picada. Tapamos y dejamos que se cocine a fuego lento durante 20 minutos. Cortamos el choclo en rodajas y desgranamos una cuarta parte para obtener una sopa perfecta de texturas y sabores. Pelamos una papa amarilla y una papa yungay con mucho cuidado. Cortamos la papa yungay en trozos medianos y la papa amarilla en trozos más grandes para que mantengan su forma y textura al cocinarse. Vamos a incorporar el choclo y la papa yungay. Removemos. Tapamos y dejamos que se cocine durante 10 minutos. Incorporamos una ramita de muña y la papa amarilla que hemos picado. Tapamos la olla y dejamos que se cocine durante 10 minutos. Pasado el tiempo, retiramos la muña. Incorporamos las habas peladas a doble cáscara. Tapamos y dejamos que se cocine durante 6 minutos. Removemos un poco y agregamos el queso fresco picado en cubos. Tapamos la olla, apagamos el fuego y esperamos 2 minutos. Espolvoreamos perejil fresco picado. Y ahora solo queda disfrutar de nuestra reconfortante sopa de calabaza.